alguna aplicación o algo que no debe de hacer uno en una sala de audiencia. Porque recordemos que también tenemos muchos abogados recién graduados y también tenemos que aportarles a ellos. También ustedes comprenderán, toca abordar temas que no son tan amplios. Nos tendría más cuenta trabajar de que no fuera abogado de cualquier otra área, que ganaríamos más. Él pueda decir, bueno, gracias a este video yo tengo los lineamientos y ahora lo puedo aplicar en mi vida profesional. El hecho de ser mujer también ha sido un gran reto para mí. Sigue siendo difícil ganar esos espacios como mujeres. Tengo bien presente lo que me pasó en Tajumulco de San Marcos. Llega un señor y me dice, es que yo quiero hablar con el juez hombre. La exhibición personal es una garantía de la libertad. ¿Quiénes tienen derecho a esa exhibición personal? Cualquier persona puede presentar la exhibición personal. Esta se puede presentar por escrito, de manera oral, vía telefónica. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ahora Yo Sé. Como siempre, buscamos la manera de llevarle a ustedes temas legales para que toda la población guatemalteca pueda entender. Hoy se nos une una persona, un profesional de éxito que estará a cargo de la formación legal. ¿Por qué le llamamos formación legal? Porque estos episodios que estaremos sacando una vez al mes estarán enfocados para abogados, estudiantes de derecho o para cualquier persona que esté interesado en el tema. La idea con estos episodios es hablar de forma clara y precisa sobre temas legales y que la persona que esté viendo usted pueda entenderlos y aplicarlos a la vida diaria. Sin más preámbulo, les presento a la doctora Anabela Cardona. Doctora, bienvenida a su casa. Buenas tardes, licenciado Ariel. Un gusto siempre poder compartir con usted. Muchas gracias por la invitación. La verdad que le comentaba a la audiencia al inicio que pues se va a encargar de la formación legal en Ahora Yo Sé, y considero yo que con la experiencia que usted tiene, pues tanto en los juzgados como ahora litigando, va a ayudar a mucha gente, a mucho profesional, estudiante y cualquier persona que esté interesado en el tema. Muchas gracias, pues realmente es un honor estar aquí en Ahora Yo Sé, porque después de todo esto sé que todos vamos a saber mucho más y siempre es un honor poder compartir de los conocimientos, de las bendiciones que Dios nos da, porque no se vale quedárnoslo solo para nosotros, ¿verdad? Sino que hay que compartirlo. Así que muy agradecida con usted por el espacio y que podamos saludar a toda esta audiencia tan linda. Y al final se le hizo la invitación porque pues los seguidores que ya tenemos nos escribían cuando la tuvimos en el episodio de aceptación de cargos, pues nos decían, le hubieran hecho preguntas más extensas, porque son profesionales y pues obviamente uno como profesional, cuando va a una conferencia, cuando va a una charla, más de algo aprende, algo nuevo, alguna aplicación o algo que no debe de hacer uno en una sala de audiencia. Entonces, esta es la idea de este episodio y los episodios que estaremos sacando una vez al mes. Claro que sí, muy interesante, y a veces también abordamos temas que parecen más sencillos porque recordemos que también tenemos muchos abogados recién graduados y también tenemos que aportarles a ellos, ¿verdad? Porque para ir uno teniendo esa experiencia lleva años, nadie empezamos sabiendo hacer de todo, ¿verdad? Eso lo hemos ido construyendo con los años y por eso es que a veces también ustedes comprenderán, toca abordar temas que no son tan amplios o tan profundos porque tenemos que enfocarnos a todo, pero por supuesto conforme ustedes vayan requiriéndolo, así lo vamos a ir trabajando. Que este espacio sí será netamente para ahondar el tema y realmente pues la aplicación del tema, ¿verdad? Que regularmente cuando uno escucha en noticieros o incluso lo decía el colega, el licenciado José Cum, que también ya lo tuvimos acá, él tiene su podcast en YouTube donde dice, son aspectos que realmente en las aulas no nos enseñan. Y uno de ellos, que lo platicábamos, ¿verdad, doctora? El primero es cuando uno se gradúa, aprender a cobrar, ¿verdad? Sí. O sea, no hay una clase en ninguna universidad, ni privada ni en la pública, donde diga cómo debe cobrar.
hay un arancel, pero ese está de una vez descontinuado, pues porque tiene costos que realmente, pues obviamente con eso no sobrevivimos, y creo que nos tendría más cuenta trabajar de que no fuera abogado de cualquier otra área, que ganaríamos más. Pero esta es la idea con estos episodios, que el profesional recién graduado o el que ya está graduado y de repente quiere innovar o le gusta alguna rama, pero tiene ese miedo y no sabe cómo hacerlo o no sabe cómo implementar, pues aquí en Ahora Yo Sé, él pueda decir, bueno, gracias a este video yo tengo los lineamientos y ahora lo puedo aplicar en mi vida profesional, ¿verdad? Sí, sí, qué interesante. Y eso que usted dice cobrar, les digo, yo aún no lo sé hacer porque vengo de 22 años de carrera judicial, por lo tanto no sé todavía eso. Creo que es lo más difícil hoy en día porque el conocimiento lo tengo, la experiencia lo tengo, pero de cobrar no tengo ni la menor idea. Así que lo que usted nos dice es totalmente cierto, pero vamos aprendiendo, ¿verdad? Eso es lo importante. Y qué bueno poder ser de apoyo para toda su audiencia y que podamos aportar con estos temas tan interesantes. Mire, antes de iniciar, a mí me gustaría que le explicara a la gente cuál es su experiencia. Sí, pues les comento que yo tengo 22 años de carrera judicial. Ingreso al organismo judicial muy joven, como ustedes se podrán dar cuenta. Todavía. Todavía sigo siendo muy joven. Ingreso al organismo judicial como juez de paz, labor que realicé durante 7 años. Posteriormente, haciendo a juez de tribunal de sentencia. Estoy 2 años aproximadamente en el tribunal de sentencia de Retalhuleu. Posteriormente, estoy casi por 5 años en el tribunal séptimo de sentencia acá en la ciudad. Y la última etapa de mi carrera judicial hasta el momento fueron 9 años de magistrada presidente de la Sala Primera del ramo penal de mayor riesgo y extinción de dominio, que sumaron 22 años, que ha sido básicamente en experiencia en el ámbito penal y constitucional, por supuesto, porque los últimos 9 años veía amparos, exhibiciones personales, inconstitucionalidades en caso concreto también. Entonces esto me ha permitido tener una experiencia, gracias a Dios, muy amplia, y ahora en el ejercicio liberal de la profesión, que es una experiencia muy bonita. Estoy muy contenta, muy agradecida con Dios también por esa experiencia, porque ahora ya puedo hablar desde las dos perspectivas, desde el lado del escritorio del juez y desde el otro lado, y las dos han sido experiencias muy valiosas y muy enriquecedoras. Que se dice fácil, me lo dijo en el término de 1 minuto, pero realmente son muchos años de experiencia, doctora. Sí, muchos años, y créame que para los que han sido jueces suplentes me van a entender. Toda mi judicatura de paz fue como juez suplente precisamente. Conozco casi todo el país porque cuando uno es juez suplente tiene que ir a donde hay esa necesidad de justicia. El hecho de ser mujer también ha sido un gran reto para mí porque, créanme, para quienes nos están viendo, que sigue siendo difícil ganar esos espacios como mujeres, pero si nos vamos 24 años atrás era mucho más difícil. Me encontré con experiencias bien complejas. Tengo bien presente lo que me pasó en Tajumulco de San Marcos. Llega un señor y me dice, es que yo quiero hablar con el juez hombre, me dice. Híjole, para uno es así como que, ¿y aquí qué pasó? Pero por supuesto tenemos que tener la empatía y la capacidad de comprender que en ese caso la ajena del lugar era yo. Las personas eran las personas de la comunidad que estaban acostumbradas al juez hombre. Entonces, con mucha madurez y respeto le digo al usuario, con mucho gusto yo lo puedo atender si a usted le parece, porque el juez hombre va a estar dentro de 2 meses. Por alguna razón yo estaba cubriendo 2 meses precisamente. El juez hombre va a estar dentro de 2 meses, pero lo podemos apoyar, le dije. Ahora, si usted gusta, pues vuelve. Entonces el señor, no muy convencido, al final nos contó su problema y gracias a Dios se le pudo ayudar, pero son de esas vivencias que nos tocan, ¿verdad? Y que nos hacen crecer mucho también como seres humanos, porque aprender que existe la Guatemala de la ciudad y la Guatemala del interior, que pareciera que estamos hablando de 2 mundos totalmente diferentes. Y que al final está cerca, o sea,
Nosotros realmente para conocer nuestro país y ver como esa diferencia de culturas, pues tenemos que viajar y a veces lo tenemos tan cerca y esa vivencia que usted tuvo, pues me imagino que al final le marcó la vida a darse cuenta también de que por el hecho de ser mujer, pues cuesta un poco más llevar toda esa etapa, esa carrera judicial que al final lo obtuvo usted en todos los años que menciona, ¿verdad? Sí, así es, Lick, es bastante complejo porque uno de mujer, ustedes saben desde el arreglo, entonces ya uno sabe que en su vehículo carga zapatos, carteras, ropa, carga de todo y esa preocupación muchas veces, ¿verdad? Del desplazamiento, que uno de mujer dice, ¿y si en el camino se me pincha una llanta, si pasa esto? Pero el tiempo le va enseñando a uno a depender de Dios. Y cuando uno depende de Dios sabe que todo va a fluir de la mejor manera, ¿verdad? Y eso es lo más importante. Y pasamos al tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de la exhibición personal. Y realmente pues hemos escuchado a lo largo de muchos años sobre este tema y lo hemos escuchado en los centros carcelarios o cuando hay una detención ilegal y vamos a ir detallando poco a poco de la mano con la doctora. Empecemos por dar una definición de exhibición personal. Sí. La exhibición personal es una garantía de la libertad. Es precisamente eso lo que se persigue con la exhibición personal, que se respete ese derecho a la libertad. Esta garantía constitucional, porque es una garantía constitucional, la encontramos regulada en la Constitución Política de la República y ya está desarrollada en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, concretamente a partir del artículo 82, que es el que establece precisamente que quien se encuentre ilegalmente preso, detenido, sufriendo vejámenes, aún también podría darse que no sea una detención ilegal, sino que sea una detención legal, pero que la persona se puede encontrar sufriendo vejámenes. Entonces, esta exhibición personal va a servir precisamente para que cese esa detención si pudiera ser ilegal y si fuera legal y hubiera vejámenes para que puedan cesar esos vejámenes, que esa es la principal finalidad de la exhibición personal, que es una garantía que realmente debe privilegiarse y debe valorarse, que nosotros en Guatemala tenemos esa bendición de tener esta garantía, porque en muchos casos se ha logrado que a través de una exhibición personal se pueda evitar realmente que una persona incluso pueda hasta fallecer si no es ubicada a tiempo. Doctora, ¿y nos podría contar quiénes tienen derecho a esa exhibición personal? La exhibición personal, a diferencia de la acción constitucional de amparo, que vi que usted hace poco abordó ese tema, la exhibición personal, la gran ventaja que tiene es que es antiformalista, porque cualquier persona puede presentar la exhibición personal, puede ser una persona que se sienta agraviada, amenazada en la pérdida de su libertad, o puede ser cualquier persona. Entonces acá no necesariamente necesitamos una legitimación de tener yo un interés en esa exhibición personal, la puede presentar cualquier persona. Y algo bien importante, esta se puede presentar por escrito, de manera oral, vía telefónica. Es un mecanismo muy ágil y sin formalidades, precisamente porque es la libertad lo que se busca privilegiar. Esta es muchas veces muy presentada en los juzgados de paz, derivado que los juzgados de paz normalmente están de turno de 24 horas, entonces es ahí donde más se presentan, pero reitero, cualquier persona puede presentar la exhibición personal. Cuando nosotros estudiamos Derecho, los catedráticos nos dicen, no, la exhibición personal ustedes pueden en una servilletilla realmente ir a solicitarla, pero en la práctica sí es cierto que se puede solicitar, como usted dice, de forma verbal, por teléfono. ¿Sí se da aquí en Guatemala? Sí se da. Lo que sucede es con el tema de los teléfonos, y aprovechando este espacio que sé que es muy visto y muy querido este programa, ahora yo sé, en el organismo judicial hay un problema, que no se encuentra actualizado el directorio. Entonces, ¿qué sucede? Muchas personas quieren presentar su exhibición personal vía telefónica, pero resulta que o no les contestan
o ya no es ese el número telefónico. Sin embargo, si se tiene el número telefónico y se logra la comunicación, efectivamente se puede plantear la exhibición personal vía telefónica. Ahí le reciben la llamada, se tiene que explicar, porque eso es bien importante, a favor de quién se presenta la exhibición personal. Se tiene que indicar el nombre de la persona que consideremos que se encuentra ilegalmente presa, ilegalmente detenida, o en su caso, que aunque su privación de libertad sea legal, que se encuentra sufriendo vejámenes. Entonces se tiene que indicar el nombre de la persona a favor de quien se presenta la exhibición. Normalmente también les van a preguntar quién es la persona que la está planteando, solo para como una formalidad para saber quién la está presentando, y esos son los dos requisitos esenciales. Y también importante indicar el motivo por el cual se está planteando, ¿verdad? Porque no se va a presentar una exhibición personal solo porque quiero, porque me dio la gana, no, tiene que haber un motivo por el cual se está presentando. Y en los juzgados de paz también, en la práctica, la mayoría de juzgados tienen un formulario, es una hojita que le proporcionan a los usuarios, y ahí le piden la información. Si la persona, por ejemplo, fue al juzgado porque no se pudo comunicar, y como recordemos que, por ejemplo, los juzgados de paz son de 24 horas, la persona va al juzgado, y en muchos juzgados tienen precisamente como un formulario. La última vez que yo presenté una, que fue en abril, precisamente fue en el juzgado de paz de Fraijanes, que derivado que ahí están los múltiples centros de detención, y no nos logramos comunicar vía telefónica. Fuimos y efectivamente nos dieron este formulario, ahí lo llenamos, ahí nos piden la información, y fue la manera para poderla presentar. Que ese tema de los formularios al final es excelente, porque en varios juzgados de varios departamentos no aceptan memoriales. Si uno quiere pedir una audiencia y le sacan el formulario, no, aquí lo hacemos con formulario, llene, póngale los datos ahí y ahí le vamos a notificar. Es más práctico, ¿verdad? Sí. Porque nosotros como abogados, como profesionales, de repente andamos en un departamento porque estamos viendo un caso, y pues ahora es más fácil cargar una laptop, pero si no cargamos, si no hay dónde imprimir, entonces que tengan ese acceso a esa facilidad de poder pedir, hacer una solicitud, es buenísimo. Pero hablando y regresando al tema de exhibición personal, ¿quién es el tribunal competente de conocer esto? Porque usted ya me lo decía, cualquier persona, o sea, también puede ser una persona común y corriente que no tenga la calidad de abogado, o solo tiene que ser un abogado. No, lo puede presentar cualquier persona. Lo más común es que lo presenten, por ejemplo, la familia de la persona que se encuentra privada de libertad, que por ejemplo lo fueron a visitar y está golpeado, entonces presentan una exhibición personal. Esta la puede presentar cualquier persona, no necesariamente tiene que ser un abogado. Y en cuanto a la competencia, eso es para plantearla, lo que acabo de decir. Ahora, para conocerla, ahí sí nos vamos a regir por la misma competencia que establece la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, para conocer los amparos, con la única diferencia que en materia de amparo, aquella competencia que le corresponde a la Corte de Constitucionalidad, cuando se trata de exhibiciones personales, esa competencia le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, pero por todo lo demás nos regimos por la competencia que corresponde en materia de amparo, así esa es la que corresponde. Excelente, doctora. ¿Qué plazo? ¿Cuál es el plazo que debe de tener en mente un profesional o una persona que desea plantearlo? O sea, porque imaginemos un caso hipotético, la persona tiene 15 o 20 días de desaparecida. ¿Está en tiempo? ¿Hay un plazo que la ley establezca para poder hacer esa solicitud? No, no existe ningún plazo. Quien considere que se va a presentar una exhibición personal porque la persona, se da muchas veces también porque la persona no aparece, se tiene duda de su paradero, entonces se presenta la exhibición personal, porque puede ser que se desconozca que esté en un centro de detención, puede estar en un centro hospitalario también, porque como el juez tiene la facultad de ir a buscar a la persona a cualquier lugar, incluso a lugares como una casa de habitación privada puede ir también. Después les vamos a ir contando algunos casos.
no hay un lugar específico, por lo tanto tampoco hay un plazo. Quien sí tiene plazo para poder practicar la exhibición personal es el juez, porque una vez ha sido ya planteada la exhibición personal, el juez ante quien la planteen tiene el plazo de 24 horas, que por supuesto es un plazo máximo para poder practicar la exhibición personal. Lo ideal es que sea de manera inmediata. Si las circunstancias no lo permiten, lo importante es que no exceda de ese plazo de 24 horas para poderla realizar, porque es urgente y al hacerlo en ese tiempo, precisamente se puede evitar muchísimas situaciones que lamentar. Este tema de la exhibición personal, nosotros como abogados y pues los que nos dedicamos al derecho penal, lo escuchamos mucho en el tema de la detención ilegal. Cuando una persona es detenida por cualquier circunstancia, sabemos que existe un plazo, pero realmente sí aplica, o en la práctica más que todo, sí se ha dado que por una exhibición personal al final ya no se procese a la persona porque caducaron las horas de presentación, o no se da esto seguido. Fíjese que eso es muy común, ahorita me trajo a la mente tantos recuerdos porque precisamente como juez de paz conocí muchísimas exhibiciones de esa manera. Para quienes tal vez no son tan jovencitos como yo, ¿verdad? Pero que son muy jóvenes. Hace unos años el juzgado de turno que está actualmente en Torre de Tribunales no era ahí, sino que el juzgado de turno era en zona 18 a la par del Centro de Detención Preventiva para Hombres. Todavía, para quienes hayan ido allá al preventivo, pueden darse cuenta que hay como una casita de los colores del organismo judicial, que es ese color café, como zócalo café, y color crema. Ahí era el juzgado de turno, que era el que funcionaba para la ciudad de Guatemala, que era un juzgado de 24 horas. Pues ahí se presentaban muchas exhibiciones personales. Yo tuve muchísimas, porque recordemos que la Constitución Política de la República establece el plazo de 6 horas para poner a disposición del juez a una persona detenida. Sin embargo, en muchas ocasiones ese plazo excede de esas 6 horas. Entonces, ¿qué pasa? Presentaban muchas exhibiciones personales y decían, es que la persona está detenida ilegalmente. Ahora les cuento qué sucede con estos casos. No aplica de esa manera. Por supuesto, todas estas exhibiciones eran declaradas improcedentes porque en este caso que efectivamente se incurre en que se irrespetan esas 6 horas que legalmente deberían cumplirse, lo que sucede ahí es que es una situación que es atribuible a los agentes de policía. Fueron ellos los que por alguna circunstancia no pudieron cumplir con ese plazo. Sin embargo, esto lo único que genera es que en todo caso se le abra una investigación a estos agentes y se puede establecer una responsabilidad hacia ellos, más que todo administrativa, por el hecho de haber incumplido con ese plazo de las 6 horas. Sin embargo, no significa que sea una detención ilegal. Por lo tanto, en esos casos no procede la exhibición personal, no obstante que sigue siendo actualmente planteada de manera reiterada por ese motivo, pero realmente no significa que la persona esté ilegalmente presa, no significa que esté ilegalmente detenida, no significa que esté sufriendo vejámenes. Al no darse los presupuestos del artículo 82 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, pues no procede dejar en libertad a la persona, porque eso es lo que se espera muchas veces. Dice, se vencieron las 6 horas, entonces déjenlo libre. No, eso no opera así, porque la persona tendrá que seguir enfrentando su proceso y resolviendo su situación jurídica conforme corresponda, y en ese caso el incumplimiento de ese plazo de 6 horas lo que implica es deducirle la responsabilidad a quien incurrió en ese incumplimiento. Y eso hay que recalcarlo, doctora, porque el abogado defensor viene y toma esto como mecanismo de defensa, y vamos a plantear una exhibición personal porque caducaron las horas y, como usted bien lo dice, o sea, la responsabilidad ya no recae en el juzgado de decir, bueno, lo vamos a dejar en libertad porque excedieron las horas, no, que recae sobre los agentes de la PNC. Entonces es muy importante que los abogados que al final pues no han hecho esta práctica tengan en cuenta esto. ¿Para qué?
para no asegurarle al cliente, porque como abogado defensor lo primero que a uno le dice el cliente es, pero usted me asegura que con eso sale, usted me asegura, y uno dice sí, porque no, a mí el catedrático yo lo leí y según la interpretación mía así debe de ser, y realmente en la práctica no se da así y usted explica el por qué. Me gustaría también que explicaran quién debe hacer la exhibición personal, quién es el encargado y cómo se debe de hacer. Esa es una pregunta muy importante. Pues el que debe practicar la exhibición personal es el juez. Esto es bien importante recalcarlo porque no es el oficial el que tiene que ir a practicar la audiencia, es el juez porque es una garantía constitucional y por lo tanto es el juez el que la tiene que ir a practicar. En este tema pueden darse varias circunstancias porque normalmente es el juez de paz el que va a practicar las exhibiciones personales, muchas veces porque se la plantean directo ante él y en otras ocasiones porque se le puede nombrar como juez ejecutor y, por ejemplo, el juzgado de primera instancia, el juez de primera instancia, si es de su competencia, puede comisionar al juez de paz para que él vaya a practicar la exhibición. Lo mismo sucede con salas de cortes de apelaciones, por ejemplo, pueden comisionar al juez de paz para que vaya a practicar la exhibición personal, porque también sucede otra circunstancia. Imaginémonos, la exhibición personal es presentada acá en un juzgado de turno en Torre de Tribunales, sin embargo la persona está privada de libertad en la granja penal de Escuintla, por ejemplo, o en la granja penal de Encantel, en Quetzaltenango. Entonces, el juez que está acá en la ciudad no puede ir él a practicar esa exhibición personal. Entonces, en ese caso, se comisiona al juez de paz de la localidad de donde realmente se considere que está la persona que se considera como agraviada en la exhibición personal y es quien la practica. Y en este aspecto hago ese énfasis que es el juez porque en algunos casos he visto que hay malas prácticas donde es el oficial el que va, pero eso no es lo correcto ni lo legal. El que tiene que ir es el juez porque es el que está investido de esa autoridad para poder ir a practicar esta diligencia. Hay algo bien importante, tomar las medidas necesarias que el caso lo amerite, porque si se puede establecer, por ejemplo, que la persona está golpeada, si habláramos de vejámenes, el juez en ese mismo acto tendría que ordenar que a esta persona cesen esos vejámenes, que se le pueda cambiar de sector, que se le pueda trasladar a un hospital, por ejemplo, si la persona estuviera muy golpeada. Entonces, esas son decisiones que el juez debe tener y por eso es importante que ese plazo de 24 horas para practicarla se considere un plazo máximo y que en la medida de lo posible la exhibición personal se practique de manera inmediata. Excelente explicación, doctora. Cuando se plantea la exhibición personal, expliquemos, en un caso hipotético, pues yo planteo una exhibición personal, usted está como juez, la practica, ahí puede acompañar, puede darse el acompañamiento de los familiares, del abogado, que se dé la exhibición y el resultado de la exhibición y posteriormente se le informa inmediatamente al abogado o a los familiares. ¿O cómo es el procedimiento específico para realizar la exhibición? Bueno, cuando el juez recibe precisamente el planteamiento de la exhibición, ¿verdad? Que dijimos que puede ser por teléfono, puede ser escrita, puede ser verbal. Cuando ya el juez tiene conocimiento de que se presentó esa exhibición personal, tiene que dictar un auto donde en nombre de la República de Guatemala, él decreta la exhibición personal y señala hora para la práctica de esa exhibición personal. En algunos casos se permite, la ley no regula nada al respecto, en algunos casos se permite que el abogado pueda acompañar si fuera en un lapso que es inmediato, ¿verdad? Que se fuera a practicar. Yo tuve los dos casos, más que todo esta exhibición personal es muy útil, por ejemplo, en caso de niños que están desaparecidos. Es bien importante y bien útil esta garantía porque ayuda a que se pueda de manera inmediata poder verificar si efectivamente los niños se encuentran en esos lugares. Ya hay algo bien importante, que la exhibición personal no tiene un horario para poderla practicar. Esta se puede hacer
a cualquier hora y en cualquier lugar. No es como el allanamiento, por ejemplo, que ustedes saben que tenemos de las 6 horas a las 18 horas para practicarlo. No, la exhibición personal se puede hacer a cualquier hora y esto es lo que la hace muy efectiva. Yo tuve muchos casos donde niños que estaban desaparecidos y sí los encontramos y se hacía en horarios de la madrugada. La mayoría de exhibiciones, por alguna razón, son presentadas normalmente en horas de la madrugada. Íbamos mucho también a la Dirección General de la Policía, a muchísimos lugares, pero casi todas son practicadas de madrugada porque como que es el lapso donde la mayoría de personas después que ya no regresan a su casa y ese tipo de circunstancias, por lo tanto, se hace de esta manera. ¿Y se puede utilizar el auxilio de la fuerza pública si en dado caso se necesita? Sí, sí se puede y ese es otro mecanismo bien importante que regula esta garantía constitucional porque si, por ejemplo, yo como juez voy, mejor dicho, a practicar una exhibición personal y me dicen que fuera en una casa, porque si fuera en una institución, normalmente no vamos a tener ese inconveniente, pero puede darse que sea en una casa de habitación particular y me dicen, no, usted no puede entrar, no le voy a permitir el ingreso, se tiene la facultad del juez para pedir auxilio de la fuerza pública y con ayuda de la fuerza pública poder ingresar al lugar para poder buscar a la persona y verificar que donde se cree que está privada de libertad, si efectivamente está o no lo está. Entonces, eso es bien importante también tenerlo presente, que no existe un horario, que sí se puede apoyar el juez del auxilio de la fuerza pública y por lo tanto esto hace que sea una garantía constitucional bien completa y que se cumpla con esa finalidad de precisamente que se logre ese respeto a la libertad. ¿Qué consejo le puede dar a los colegas que al final pues quieren plantear una exhibición personal? ¿Cuándo sí procede y cuándo no? Sabemos que en Guatemala, en algunos departamentos todavía tenemos este tipo de casos que las mujeres menores de edad se van a ir con otra persona. Pero resulta, pues ahora tenemos la alerta, ¿verdad? De Isabel Claudina, que al final pues ayuda a que no salgan de las fronteras y todo. Pero cuando se da este tipo de eventualidades que pues, lamentablemente la menor se va con una persona mayor, ¿cree usted, pues para que los colegas vayan haciendo la anotación ahí, si es aplicable o no, o qué es conveniente, o en qué casos sí y en qué casos no? Lo que sucede es que también es un tema cultural, por difícil que nos parezca. Por ejemplo, en algunos departamentos del interior de la República, esto es muy común, que precisamente niñas todavía, ¿verdad? Se van con el novio, la inexperiencia, el desconocimiento, lo que querramos, y por supuesto que se puede presentar una exhibición personal. Sin embargo, es importante tener presente que al momento también que a ella le vayan a preguntar, ella va a decir si ella está ahí contra su voluntad o si ella se fue con su voluntad, porque ese es el tema aquí realmente, que la persona esté privada de su libertad o que esté detenida. Pero si fuera, por ejemplo, este caso y resulta que llegan, efectivamente ella está ahí y dice, sí, pero es que yo me vine porque yo lo quiero, me vine por mi voluntad. Entonces, en ese caso no tiene razón de ser. Si fuera menor de edad la pareja. Sí, si fuera menor de edad. Si fuera mayor de edad. Pues ahí, si fuera mayor de edad, entonces ahí ya cambia, porque aquí es donde viene ese tema precisamente de que también tenemos que velar, ¿verdad?, por el respeto a la libertad e indemnidad sexual de los menores de edad y que sabemos que pues muchas veces no van a tener esa madurez para poder tomar una decisión y en estos casos pues cuando es mayor de edad, sí, definitivamente, ¿verdad? Hay que presentarla, pero también hay que ver si tenemos otro mecanismo antes que no sea la exhibición personal, pues agotémoslo, porque la exhibición personal realmente es una garantía que la vamos a usar, porque nosotros decimos, bueno, con esta yo voy a asegurar que la libertad de la persona no se está privando, ¿verdad? Pero no es de que voy a presentar exhibición personal por todo, porque entonces se estaría desnaturalizando. Sí, es que ahí es donde genera duda, le genera duda al profesional,
Porque pues unos dicen sí acá, no acá, entonces ¿cuándo es el momento oportuno para plantearla? Pues la explicación de usted, licenciada, doctora, es clara, o sea, hay que ver bien el momento, si aplica o no, porque en el caso que se da muy común en de que pues la menor se va con un mayor, al final es mejor pues una denuncia, ¿verdad? Por violación, que es un gran problema para los mayores, porque me lo decía un juez en una audiencia, o sea, una menor de edad que no cuenta con DPI debería estar estudiando. Y el que tiene DPI debería pensar por qué se está metiendo con una menor de edad que todavía es muy vulnerable, ¿verdad? Y es un delito de los más graves que se le puede acusar al hombre porque cuesta salir de ahí. Usted no me dejará mentir, pues que tuvo tal vez varias vivencias y de repente pasó por ahí en esos juzgados. Es muy complejo y lo mejor pues si algún mayor de edad está viendo y es evitarse porque hay que proteger a los menores y los menores, tal como lo dice la palabra, son menores. Sí. Hablemos de algún caso donde realmente se haya dado la exhibición personal y haya funcionado como lo es la exhibición personal y los presupuestos que tiene. Les voy a contar 2 casos que para mí han sido muy importantes. Uno de estos es, yo era juez de paz precisamente, este caso fue en Misco, eran como las 8 de la noche y llega un día sábado y llega un auxiliar fiscal con los padres de un niño y nos dicen que ellos tenían la sospecha que ese niño que estaba desaparecido se encontraba en una casa cercana ahí a donde estaba el juzgado. Pero ellos llegan con la intención de presentar un allanamiento. Entonces les digo, pero el allanamiento sería hasta mañana, porque por la hora ya no se podría, ¿verdad? Entonces, en la conversación y todo establecimos que lo más prudente y que era lo que más se acoplaba al caso, porque cada caso concreto tiene una solución concreta y eso es lo que como abogados tenemos que analizar, ¿verdad? Que no es que lo que le funcionó a Juanito le va a funcionar a Pablito y a Pedrito. Cada caso concreto lo debemos analizar precisamente con esas circunstancias concretas y determinar qué es lo mejor. Entonces, en este caso, lo mejor era la exhibición personal. Estaban ellos ahí como se trataba de un niño, precisamente va en congruencia con algo que usted me preguntaba hace un momento. Permití que se fueran los padres del niño conmigo a practicar la exhibición personal y que también se fuera el representante del Ministerio Público. Cuando nosotros llegamos al lugar, que sorpresivamente era un lugar donde recibían niños en abrigo temporal, era un lugar para niños, como medida de protección. Y cuando llegamos, efectivamente el niño estaba ahí. Sin embargo, fue un caso bien complejo y créanme que ser juez tampoco es una decisión nada sencilla, hay que tomar decisiones bien complejas. A mí en esa ocasión me tocó tomar una decisión bien compleja porque resulta que llegamos. Sí estaba el niño ahí, le preguntamos a la señora y dice sí, porque por la fotografía que tenía, llama al niño. Cuando el niño llega, y están sus papás, por eso fue que yo permití que llegaran ese día, están sus papás y el niño su primera reacción es, no los conozco, no sé quiénes son. Momento, le dije, aquí algo está pasando y vimos, entonces me dice la mamá, lo que sucede es que él ya tiene como 2 meses de no vernos. Claro. Entonces era como que normal que para el niño, y era un niño como de unos 4 años, que ya era un poquito complejo el tema. Entonces en eso la señora se pone a platicar con el niño y entonces ya él fue reaccionando que si era su mamá y todo, entonces ya pudimos ver que sí, pero lo complejo en este caso fue que ese lugar nosotros lo teníamos incluso dentro de los centros que nosotros podíamos mandar niños que se encontraran en alguna situación de vulnerabilidad. Y cuando veo, digo, pero si lo tenemos nosotros incluso como lugar para poder referir a niños cuando sea necesario. Pero lo extraño de este caso, y ahí es donde vienen las decisiones que uno tiene que tomar, es que en ese lugar habían más niños, pero la señora, la encargada, tenía papeles de todos los niños, de todos tenía los documentos legales que la mayoría habían sido remitidos por el juzgado de la niñez y de este niño no tenía. Y como
reitero, esto fue un día sábado, como a las 9 de la noche, nos cuenta la señora, la encargada de ese hogar. Fíjense, dijo que este niño lo llevaron ayer al juzgado de niñez. Sin embargo, lo llevaron como a las 3 de la tarde. Entonces, ¿qué pasó? Ya no le dio tiempo a la juez de podernos hacer la resolución y todo, pero como constantemente lo refiere para acá, nosotros nos lo trajimos, pero no tenemos papeles de él. Bien complejo porque, bueno, ¿qué hacer? Pero al final yo tomé la mejor decisión y sé que fue la mejor porque el tiempo me lo dijo y que no había nada anómalo. Entonces lo que hicimos en ese caso fue entregarle a este niño a sus papás. Faccionamos un acta haciendo comparecer a todos los que estábamos ahí, porque de la práctica de la exhibición personal, eso es bien importante, se tiene que quedar documentada en un acta quiénes estuvieron presentes, qué diligencias se realizaron, qué medidas se dictaron. Faccionamos el acta en este caso, se le entregó el niño a los padres, también en presencia del Ministerio Público, pero no ordené la aprehensión de la señora, la encargada del hogar, porque pues por lógica tenía todos sus documentos, nos acreditó todo, no la ordené y pues gracias a Dios se pudo resolver el caso de este niño a través de una exhibición personal, pudo regresársele al seno paterno y con los meses estaban preguntando de la señora, pero no pasó nada porque efectivamente el lunes siguiente ya en el juzgado de niñez le dieron a ella toda la documentación para legalizar el caso. Y otro caso también que tengo presente, y este es un caso bien complejo que se los quiero compartir porque puede pasar. Este va relacionado con la clausura provisional. Cuando un juez ordena la clausura provisional, el Código Procesal Penal es clarísimo que debe cesar toda medida de coerción. ¿Qué pasa en este caso concreto? Este lo conocía como magistrada de la sala que les indiqué. ¿Qué sucede? El juez decreta una clausura provisional, sin embargo, no ordena la libertad. Y reitero, el artículo es claro, a diferencia del sobreseimiento o de cualquier otro acto conclusivo, que no lo dicen. Sin embargo, la clausura provisional sí establece de manera taxativa que al ordenarse debe cesar toda medida de coerción. Entonces, ¿qué sucede? El juez no ordenó el cese de las medidas de coerción. Transcurrieron los días y le pidieron nuevamente que se ordenara la libertad, no la ordenó, plantean la exhibición personal y del estudio de las actuaciones establecemos porque la persona, la entidad o contra quien se considere que puede tener privado de libertad a alguien o que esa detención ilegal puede ser atribuible a esta persona, por supuesto tiene que mandar a quien está conociendo copia del expediente y un informe. Entonces, en este caso, esta exhibición era contra un juez de primera instancia. Nosotros que éramos su sala de corte de apelaciones jurisdiccional, conocimos la exhibición y resulta que cuando recibimos precisamente el informe más copia de las actuaciones, establecemos que efectivamente habían pasado ya más de 20 días que se había ordenado la clausura provisional y la persona seguía privada de libertad. Entonces, esto motivó que al establecer que efectivamente ahí sí había una detención ilegal porque no se cumplió con lo que la ley establece, declaramos con lugar la exhibición personal y como consecuencia también que se tuviera que investigar, en este caso al juez que había incurrido en esta detención ilegal porque la misma ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad así lo establece. Podría contarles muchísimos casos más, pero creo que estos dos son de los que nos ilustran de mejor manera que hay casos donde sí vale la pena presentar una exhibición personal. No, excelentes casos y la verdad que yo rescato de cada caso 2 tips. Primero, el primer caso que nos contó para familiares. Pues obviamente no tienen el recurso, pero más o menos saben dónde está el familiar, se puede plantear la exhibición personal sin contratar a un abogado, porque obviamente no tienen los recursos, acudir al juzgado y se dieron cuenta que pasó. En el segundo caso, considero yo que es un tip para los abogados. ¿Por qué? Porque usted lo dijo muy bien, se dio la clausura y al final la familia, ¿y qué pasó con mi familiar?
pues ya tendría que haber salido y vamos al juzgado y no, todavía no, y tienen que ir al penitenciario a ver y uno va allá y no, y así, dándose vueltas. Entonces es una muy buena opción donde los abogados pueden anotar ahí que pueden plantear la exhibición personal para que al final, pues el patrocinado, el cliente, salga de inmediato, porque obviamente si ya causó firmeza, debe de salir inmediatamente. Y es importante y tocó algo muy importante que sería bueno pues dárselo a todos los que nos están viendo. ¿Cuál es básicamente la consecuencia que tiene dar con lugar una exhibición personal? Porque tiene sus consecuencias. O sea, sí encontramos a la persona que sería prácticamente el éxito de la exhibición, pero ¿cuáles son las consecuencias que conlleva darla con lugar? Y ahí, pues obviamente hay responsables, ¿verdad, doctora? Sí, pues efectivamente, lo bueno que ahora ustedes van a decir, ahora yo sé qué hacer. Entonces, en estos casos, sí, lo más valioso es que se restaura la libertad de la persona, que si hay vejámenes, se logra que cesen esos vejámenes, pero también implica una responsabilidad para la persona que provocó que se diera esa privación de libertad o esos vejámenes, ¿verdad? Entonces, en el caso, si fuera un juez el que incurrió en esa responsabilidad, o quien sea, se tiene que ordenar que se le investigue y se establezca una posible responsabilidad, porque es bien delicado, porque a quien pueda resultar responsable precisamente de un supuesto de estos de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad del artículo 82 concretamente, se le puede perseguir como si hubiera cometido el delito de plagio. Eso es lo delicado, ¿verdad? Por eso es que todos debemos ser responsables en nuestro actuar y hacer las cosas de manera correcta, porque vienen después las consecuencias. Hay un caso muy mediático que todos hemos visto, pero que por ética y por respeto no lo voy a decir, pero simplemente con lo que menciono, ustedes van a saber más o menos de qué caso es, donde si se hubiera hecho a tiempo una exhibición personal, posiblemente se hubiera evitado muchas muertes que se dieron derivado de un tema de un incendio. Entonces es bien importante ese planteamiento, bien importante que se haga de manera inmediata, porque pues todos como funcionarios también, el funcionario tiene una responsabilidad, ¿verdad? Desde el momento que asume un cargo, tiene una responsabilidad y como tal tiene también que responder por esa responsabilidad. No, tiene toda la razón. Yo sí voy a decir cuál es el caso. No, son bromas. No, tiene toda la razón. Creo que las figuras existen, pero si se le da buen uso, al final tiene un buen resultado. Exacto. Si no se le da buen uso o al final no se llevan los procedimientos establecidos en ley, lamentablemente de nada nos sirve que sigamos teniendo leyes y leyes y leyes, acuerdos y esto y el otro, porque no se pone en práctica, no se respetan los procesos, los procedimientos y no tiene ningún buen resultado. Al final solo lo tenemos en papel y pues no nos sirve de nada. A mí me gustaría que en conclusión usted le pudiera dar a los profesionales, porque obviamente va enfocado a los profesionales, pero como lo dije al inicio, cualquier persona que esté interesado, estudiante o cualquier ciudadano que esté interesado en el tema y saber conocer, que es importante, pues puede ver este episodio. Pero démosle en conclusión a los profesionales algunos tips o una conclusión que les pueda ayudar a ellos para tener pues una amplitud de conocimiento y al final pueda decir, sí, yo puedo utilizar la exhibición personal en este caso que tengo, en este otro, o se le presenta y hay que le alumbre el foco y diga, sí, yo lo vi en el video y me sirvió de mucho. Voy a empezar refiriéndome a un caso en el cual no comparto que presenten exhibición personal. Suele suceder, por ejemplo, hoy tenemos una audiencia de revisión de la medida de coerción, se ordena la libertad y se tiene que enviar esa orden de libertad, pero resulta que la persona no salió. Antes de presentar una exhibición personal, usted como abogado, cerciórese que su defendido no tenga otro proceso, porque en muchísimos casos sucede que efectivamente no salió porque
no está ligado solo a ese proceso donde se le dio con lugar, por ejemplo, esa revisión de la medida de coerción, sino que tiene otro o más procesos y fue por esa razón que no salió. Pero es muy común que se plantee la exhibición personal ante este supuesto y lo único que va a generar es pérdida de tiempo porque no va a funcionar. Por lo tanto, es muy importante que usted siempre analice el caso concreto, que puede establecer en qué condiciones puede darse y muchas veces también es bien importante para que cesen los vejámenes. Creo que este es uno de los mecanismos más importantes para eso, porque en los centros de detención muchas veces sí son los privados de libertad son golpeados. Por supuesto, si usted van a decir que nadie los golpeó, esa es la respuesta siempre. Yo practiqué muchas así y toda la vida me decían, y cuando uno le dice, ¿qué te pasó? No, nada, o me caí. Pero a lo mejor no se la van a declarar con lugar la exhibición personal porque la misma persona va a decir que no está sufriendo ningún vejamen. Pero puede ser que si logre usted que cese ese vejamen, derivado que pues, el juez ya llegó, fue a verificar qué estaba pasando y por lo menos se puede generar un poco más de respeto hacia su defendido. Pero lo relevante es que en cada caso concreto lo analicemos y que cuando consideremos que realmente se dan esos presupuestos del artículo 82 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, pues hagamos uso de esta garantía constitucional que es tan importante y que somos privilegiados de poder tener una garantía tan importante, que es antiformalista. Usted puede ir al juzgado que usted quiera, usted está en Huehuetenango y su defendido está acá, usted presenta su exhibición personal allá en Huehuetenango, ya será el juez de allá el que tenga que ver qué hace, ya él tendrá que hacer las coordinaciones para que se practique esa exhibición personal, pero es un medio ágil, un medio práctico y que usted tiene al alcance de la mano para hacer valer los derechos de su defendido. Mejor creo que no se puede haber explicado. Entonces aquí les pedimos que dejen sus comentarios, qué tema les gustaría para el siguiente mes, ¿verdad, doctora? Claro. Porque la idea es de que pues nos soliciten qué tema para que usted se pueda preparar y ver básicamente qué contenido se le puede dar a la persona que lo necesite, a las personas que lo necesiten, porque la idea es que esto sea de aplicación en la vida diaria, ¿verdad, doctora? ¿Algo para despedirse? Sí, claro que sí, muchas gracias. Así que los invitamos a que nos den sus comentarios, nos dan like también, va a ser un gusto ver ahí que es de su agrado este contenido y compártanos los temas que puedan ser de su interés. Para nosotros va a ser un gran honor poder abordarlos porque con la ayuda de ustedes y esa petición de ustedes vamos a saber de manera más concreta aquellos temas que a ustedes les puedan interesar e instarles a que cada día nos sigamos preparando como profesionales del derecho. Tenemos que tener una preparación constante. Felicitaciones al licenciado Ariel por este trabajo tan importante que se hace de poder compartir conocimiento, porque es una forma de trascender y de poder aportar a nuestro país desde este espacio tan valioso que usted tiene. No, es un gusto llevar a usted parte del equipo una vez al mes, aquí va a ser un gusto tenerla. Y usted que llegó a este momento puede decir, ahora yo sé de exhibición personal. No se olvide darle clic a la manita ahí, a la campanita para ser el primero a la hora que nosotros subamos un video, sea el primero usted en verlo y nos vemos a una próxima.